sabemos, lo estamos haciendo desde casa. Ahora cada casa se ha convertido en una iglesia y de verdad que es una grande bendición porque en mi vida lo habíamos experimentado y el poderlo disfrutar de esta manera, de verdad, es una grande bendición. Aprovechenlo en casa, adore a Dios en casa, bendiga a sus hermanos en casa, comparta la palabra de Dios. Ahora gracias al Señor por la tecnología que nos permite compartir la palabra del Señor. Y en esta tarde, antes de empezar a compartir lo que Dios tiene hoy para sus vidas y para la mía, en primer lugar, vamos a orarle al Señor. Si tú en donde estás puedes inclinar tu rostro en reverencia al Padre, hazlo. Si no lo puedes hacer con tu corazón y con tu pensamiento, dile al Señor: gracias, Padre, por un nuevo día. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Gracias porque tu misericordia es grande cada día, es nueva cada mañana. Así que vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hizo tu Hijo amado en la cruz. Te damos gracias porque tu amor es tan grande, Señor. Y tu misericordia, Padre, nos permite estar en este lugar alabándote y adorándote. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre, que uses mi vida, usa mis labios, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que la palabra que pusiste en mi corazón para compartir el día de hoy cumpla su propósito. Yo te pido, Señor, que no vuelva vacía, sino que se guarde en el corazón de cada una de las personas, que tengan ese corazón dispuesto para recibir lo que tú hoy tienes para su vida. Gracias. Gracias, Padre, por esos desiertos. Gracias, Padre, cuando tú has decidido que nosotros estemos en ese horno de fuego, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, también, porque eres tú solamente el que nos permite entrar a esa fosa de los leones, Señor, porque nosotros sabemos que siempre nos vas a librar de ellos, Padre. Y hoy vamos a conocer, Señor Jesucristo, una de las tantas maneras que tú tienes para traernos a tus pies, para que nuestra prioridad, para que tú seas nuestro mundo, para que tú seas nuestro todo, Señor. Por eso yo te pido que uses mi vida, Señor. Usa tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, a los que ya están conectados. Les amamos, les bendecimos. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de la iglesia, Generación de Adoradores. Reciban un saludo y las bendiciones de nuestros pastores. Nos aman. Gracias, pastores, porque ellos nos han bendecido todos los días en muchos sentidos. No solamente con la palabra de Dios, ellos saben a qué me refiero. Así que desde este lugar, a nuestro pastor Gerardo Valdés, te amamos en Cristo. A nuestra pastora Alicia Hernández, te amamos y tú lo sabes, te honramos. Gracias por la palabra que nos compartes. Gracias. Tú decidiste renunciar a tu vida para entregársela al Señor, para que todos fuéramos edificados. Así que todos los que nos escuchan reciban un saludo y las bendiciones, sobre todo de nuestros pastores, que los amamos, los honramos. Y así vamos a entrar a la palabra de Dios en esta tarde con una cita bíblica maravillosa que está en Amós 4:12. Si usted tiene su Biblia ahí, abra su Biblia. Si no, usted anótelo, en una oportunidad usted lo puede estar ahí leyendo. Y le voy a decir algo: cuando usted empiece a escudriñar este pasaje bíblico y usted empiece a escudriñar esta cita bíblica, usted va a entender mucho de lo que hoy le va a dejar Dios en su corazón. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque ya todo lo ha previsto para que suceda. Y le voy a decir una cosa. Yo desde que leí este pasaje bíblico, yo tuve un encuentro con el Señor de una manera muy especial. Y Dios puso en mi corazón compartirte en esta tarde cómo Dios ya lo tenía todo previsto para que eso sucediera. Si tú quieres encontrar lo que te espera el día de mañana, no necesitas ir con una adivina, no necesitas leer cartas, no necesitas hacer nada de eso, nada de adivinación. Solamente tú lees la palabra de Dios, ahí te vas a encontrar qué te va a pasar mañana. Y te lo digo porque si yo lo hubiera entendido en su momento, yo nunca hice nada de esas cosas que te acabo de decir, que la misma palabra de Dios dice que son pecado y no las debemos de hacer. Pero cuando yo me encontré con este pasaje bíblico, yo dije: Señor, si yo lo hubiera leído antes, hubiera entendido las cosas de una manera distinta.
Pero a Dios le plació, al rey le plació que conociera este pasaje bíblico de una manera muy especial. Así que vamos a leerlo una vez más. Dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque ya todo lo ha previsto para que suceda. En mi caso personal, yo hoy te quiero compartir un testimonio de vida, un testimonio en el que Dios preparó todo para que yo viniera al encuentro de Él. Y hoy, precisamente, el día de hoy, 7 de abril, pero de hace 13 años, Dios ya tenía preparado todo para ello. Por eso me quebranté cuando leí la cita bíblica. Y yo te voy a pedir una disculpa si empiezo a llorar, me es inevitable. Me es inevitable. Y yo te quiero compartir este testimonio no en 2 palabras ni en 5 minutos. Te quiero dar detalles para que tú entiendas lo que está escrito en Amós 4:12. Dios ya tiene todo preparado. Todo. Incluso, yo te voy a decir algo. Hace 13 años, en una Semana Santa, mi hija y yo, solamente tengo una hija, Dios le plació solamente concederme una sola hija. Y hace 13 años íbamos de vacaciones y llegamos a casa de mis papás. Y yo le digo, papi, mi hija y yo vamos a San Antonio, Texas. Y mi papá, con esa autoridad que mi padre tiene, me dice unas palabras que mucho tiempo hicieron eco en mi vida, incluso todavía hacen eco, cuando él me expresa estas palabras. ¿Y a ti quién te dijo? ¿A ti quién te enseñó que Semana Santa es para salir de vacaciones? Y yo solamente le dije a mi papá, papi, y me fui. ¿Por qué me fui? Porque en ese tiempo yo estaba enojada con Dios. Yo tenía más de 13 años enojada con Dios. Yo me sentía traicionada por Dios, yo me sentía abandonada por Dios. Yo no quería saber nada de Dios, tampoco quería saber nada de los cristianos, tampoco quería saber nada de los hermanos de la fe. Incluso mi tía Marta, que ella es pastora, ella cada vez que me veía me decía, hija, tienes que volver al camino de Dios. Y yo le decía, ay, ya, tía. Y mi tía, de verdad, nunca platicábamos de nada. Solamente ella se esforzaba porque nuestras conversaciones fueran para convencerme de que yo volviera al camino de Dios. Y yo siempre lo menosprecié, yo siempre le decía a mi tía, ay, ya, tía, ya vas a empezar. Y yo evitaba a mi tía Marta porque nuestras conversaciones solamente eran para hablar de Cristo y yo no quería saber nada del Señor. Así que cuando mi papá hace 13 años me dice, ¿quién te enseñó eso? Porque en mi familia, por generaciones, le hemos servido al Señor. Pues esa fue mi actitud. Esa fue mi respuesta para mi papá, y yo quiero dejarte esto en tu corazón. Semana Santa no se hizo para salir de vacaciones. Semana Santa se hizo para entregarlas al Señor. Semana Santa se hizo para reflexionar del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Semana Santa se hizo para que tú recuerdes el sufrimiento que el Señor padeció en la cruz por tus pecados. Pecados que ni siquiera habíamos cometido cuando Él murió porque todavía no habíamos nacido. Sin embargo, Él decidió sacrificar su vida por amor a ti. Para eso es Semana Santa, para que recuerdes el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Y hay una promesa hermosa en la palabra de Dios que dice en Juan, dice Cristo, a mí vienen los que mi Padre eligió. Y sabes una cosa, cuando Dios ya te eligió, cuando el Señor ya ha decidido elegir tu vida, Él va a hacer todo para que vuelvas a Él. Así que ese Ash de mi papá, como respuesta, trajo un testimonio de vida que hoy te quiero compartir, pero te lo quiero leer y te lo voy a decir otra vez por qué te lo quiero leer. Porque Dios ya lo tenía todo preparado. Así empezó la historia, nos fuimos, así que te voy a dar lectura al testimonio. Dice, todo parecía normal, todo lucía perfecto, Semana Santa, vacaciones felices en San Antonio, Texas, pero de regreso a casa, transitando por la Interestatal 10, aproximadamente a las 4 de la tarde del sábado 7 de abril del 2007, en cuestión de minutos se presenció un fenómeno llamado hielo negro, el cual a simple vista no se distingue que fue ocasionado por el clima y la temperatura que en esos momentos y en ese lugar ascendían a -2 grados centígrados.
Eso provocó que la camioneta en la que viajábamos derrapara y se saliera de la carretera dando incontables vueltas hasta que finalmente la detuvo un árbol. Ese árbol estaba planeado por Dios. E inevitablemente mi mirada se fijó en el lugar en el cual estaba mi hija de la camioneta. Y cuando yo volteé a ese lugar, ella no estaba ahí. Después de eso todo fue dolor, todo se convirtió en angustia, frustración e impotencia, y empecé desesperadamente a gritar: Karen, ¿dónde está Karen? Gris, Karen no está, reacciona. Martín, la niña no está en la camioneta. Gris no me respondía porque se había desmayado por el impacto. ¿Cómo salir? E inmediatamente él y yo iniciamos su búsqueda y corríamos con impaciencia sin éxito alguno. Esos momentos fueron los más desgarradores de toda mi vida, pero el amor por mi hija me fortalecían para recorrer incansablemente metros y metros sin sentir en ese momento nada de dolor. Nada me lo impedía, nada me detenía, ni el hielo, ni ese frío tan desgarrador, ni la distancia. Pero por más que buscábamos a los alrededores, no la encontrábamos, ni con los gritos estruendosos y ensordecedores, para que en donde quiera que el cuerpo de mi hija hubiera quedado nos alcanzara a escuchar y supiera que le estábamos buscando, que no tardaríamos en darle ayuda, pero no lográbamos nada. Nada que nos indicara la más mínima posibilidad en donde estaba mi hija, aún y que ya se habían unido a nuestra búsqueda personas que transitaban en esos instantes, porque es que Dios ya lo tiene todo planeado. Entre ellos, un camión con unos hermanos de una iglesia bautista se detuvieron a ayudarnos y juntos recorríamos con desesperación sin éxito alguno, pero con la esperanza de que me escuchara, y hasta que mi voz no podía más le gritaba: hija, ¿en dónde estás? Grítame por favor, Karen, sé que necesitas ayuda. Dime en dónde estás. Te amo, hija. Dime en dónde estás. En lo que la buscaba, también llamé al 911 para pedir ayuda. Al contestarme casi de inmediato les decía con angustia: necesitamos ayuda. Tuvimos un accidente y no encuentro a mi hija. Salió expulsada de la camioneta y no sabemos en dónde está. No supe informar con exactitud en qué parte nos encontrábamos, pero una persona me auxilia con la llamada en tanto que continuábamos con su búsqueda. E imaginaba todo en esos momentos. Tan solo de pensar que estaba herida o inmovilizada, que sentía dolor y frío, porque se sentía lo tremendo de ese clima en nuestros cuerpos, que mi hija, si estaba consciente, tal vez se sentía sola, abandonada y desesperada al no vernos, de que tal vez estaba desangrando, incluso inconsciente. Todo me pasaba por la mente, pero jamás me imaginé lo que continuaría en esta historia. Una de las personas que se detuvo para ayudarnos nos pregunta: ¿ya buscaron debajo de la camioneta? La respuesta era no, porque nunca nos imaginamos esa posibilidad ante las vueltas que la camioneta dio, pero inmediatamente corrimos hacia allá. Y era doloroso tan solo pensar en esa posibilidad, por el simple hecho de que la camioneta había quedado completamente destruida y en declive. Si eso era verdad, ni siquiera quise pensar en esa opción. Pero fue precisamente ahí en donde estaba. Ahí la encontramos después de casi 40 minutos. E inmediatamente más de 8 personas intentaban levantar la camioneta sin éxito. Precisamente el árbol que nos detuvo ahora impedía moverla, al menos para poder estirar el cuerpo de mi hija. Y por más que yo le hablaba, no escuchaba el más mínimo sollozo. Pero estos varones que yo bendigo y que Dios envió en estos momentos para ayudarnos, porque de las cosas, intentaban incansablemente y con gran esfuerzo físico levantar la camioneta. Después de tantos intentos, lo lograron. Primero, uno de esos varones se ofreció a estirar el cuerpo de mi hija,
pero al ver la condición en la que había quedado, no tuvo el valor de rescatarla de ahí, por el impacto tan grande que recibió al ver el rostro de mi hija, que yo sin ella, pensando que había muerto. Otra persona realizó un segundo intento. Al lograrlo, evidentemente mi hija había muerto. No reaccionaba al tacto ni a nuestra voz. También había dejado de respirar porque no se observaba ningún movimiento respiratorio, ni fluía aire por su nariz, ni por su boca. Su corazón ya no palpitaba y su rostro estaba totalmente desfigurado por lo inflamado de su cara. Su tez ya era de color morado y casi negro en algunas partes. Sus labios y lo que se podía ver del resto de su cuerpo también ya estaban con esa tonalidad y sumamente inflamados. Mi hija se encontraba irreconocible. Ya no era esa niña hermosa que había disfrutado unas horas antes de unas hermosas vacaciones. En todos los aspectos mi hija estuvo total y absolutamente desprotegida. Sin cinturón de seguridad, sin chaqueta que lo hubiese cubierto del inminente frío que se sentía en ese lugar, sin zapatos y encima de ella el peso de esa camioneta, y sin vida. Ahora que al fin la habíamos encontrado, ya no tenía aliento de vida. Mi pequeñita ha muerto, pero a pesar de ello, le hicieron reanimación cardiopulmonar para tratar de restablecer su función respiratoria y la circulación sanguínea de su corazón y cerebro, sabiendo de antemano que lo sucedido podría haberle dañado permanentemente el cerebro al no tener flujo sanguíneo, por lo que era importante devolverle la circulación y la respiración lo más pronto posible hasta que llegara la ayuda médica. Pero no sucedía nada. Solo me decían: señora, lo siento, su hija ya no respira. Otra persona que también lo intentó me dijo: señora, su hija ha muerto. Ahora solo resta recordar de mi niña lo bueno de ayer, la alegría, los momentos que juntas disfrutábamos y de lo que anhelábamos. Solo en deseos incumplidos quedaron, porque la muerte vino dramáticamente y la arrancó de mi vida. Ahora estoy sola ahí, sin ella, sufriendo la desdicha de perder lo único que me importaba en la vida, porque ahí está mi hija inerte ya, sin vida, sin calor corporal, porque el aterrador frío facilitó las cosas, muriendo de la más cruel de las maneras, porque no sé cuánto sufrió antes de partir. Ignoro si se dio cuenta de algo, si pensó que la habían abandonado en su momento de agonía, si intentaba pedir auxilio sin que nadie la hubiésemos escuchado, porque buscábamos en otros lados en donde estaba. Y muchas más dudas me acompañaban y no sabía cómo sanaría en mí todas esas heridas, todo este dolor, toda la amargura que sentía en mi corazón, porque me he ido junto con mi hija. Y yo en ese momento sentí que también había muerto en vida. Cuán débil e impotente fui al no saber protegerla. ¿Por qué no obedecía a mi padre? Me preguntaba yo en esos momentos, cuando él me dijo antes de salir de casa: ¿quién te enseñó que Semana Santa es para irse de vacaciones? ¿Y Dios? ¿En dónde estaba Dios? Es la pregunta que siempre nos hacemos en estos momentos de dolor. ¿En dónde estaba cuando mi hija murió? ¿Qué hizo Él para evitarlo? A la vez, en el lugar del accidente, las personas que estaban ahí, que eran acompañadas de sus esposas, me ayudaron y me alejaron de su cuerpecito buscando consolarme. Para ellas mi hija ya había muerto. Ahora sé que Dios estaba ahí. Él veía mi dolor. En esas mujeres, Él veía mi tristeza. Y ellas trataban de consolarme cuando escuchaban mis gritos. Y que yo le decía: hija, no te vayas, no me dejes sola. Sabes que te necesito a mi lado. Pídele a Dios que te deje volver. Finalmente le grité con mi vida y mi corazón en mi voz:
o un te amo. Y en ese mismo instante clamé al Señor y le dije: Señor, si tú quieres, puedes hacerlo. Minutos después empecé con mi propia voz a decir incontrolablemente: gracias, gracias, gracias. No podía detener mi agradecimiento y yo veía en el rostro de las señoras que me hacían compañía, que se preguntaban con su mirada de interrogación: ¿esta señora de qué da gracias? Su hija se acaba de morir. E intentaban consolarme porque tal vez pensaban que estaba viviendo momentos de locura, pero por más que lo intentaba para que no creyeran que me estaba volviendo loca, yo quería dejar de decir gracias, pero no podía. Ahora sé que no eran momentos de locura, sino realmente hacía público mi agradecimiento a Dios, porque minutos después se acerca Martín, aún muy triste y afligido, temblando de frío. Me abraza y me dice: tranquila, la niña ya respira. Ahora solo hay que esperar que llegue la ambulancia, ya viene en camino. En ese momento yo acababa de ver con mis propios ojos el poder de Dios. Por su misericordia, por su gracia y por su bondad, al Rey le plació volver el alma a mi niña. En medio de la nada, acababa de ver con mis propios ojos las maravillas que solo Dios hace. En medio de mi dolor, Dios decidió darle de nuevo a mi hija aliento de vida. Y el Dios estaba empezando a convertirme en una Débora, porque el Señor dijo que se gloriaría en nosotros, pero antes debe bruñirnos como instrumentos de guerra. Así que indudablemente atravesaremos grandes dificultades. Yo estaba caminando por ahí, así que esta historia solo era el principio, porque venían situaciones aún más difíciles. Por lo pronto era importante que yo no olvidara absolutamente nada de lo que ahí sucedería, porque aún yo, sin saberlo, Dios conocía que tendría en mi poder un gran testimonio de su fidelidad. Ese testimonio es el que tú estás conociendo en esta tarde. Así que empecé a ver a mi alrededor en lo que la ayuda médica llegaba y todo se veía tan triste, tan desolador. Los varones que aún nos ayudaban se esmeraban por cuidar de mi hija. Trataban de cubrirla del frío, del hielo, cubriendo su cuerpecito aún inmóvil, haciendo con cobijas una pequeña casita para proteger su cuerpo. Todos alrededor de ella, pendientes de cualquier situación, aún y el frío de ellos mismos parecía que ellos hacían una gran labor, y lo hacían porque el frío era tan azotador que solo recordarlo me hace decirle al Señor una vez más: gracias, Señor, porque ese día nos fortaleciste y ninguno sería en su propósito. Y mi pequeñita, de tan solo 12 años de edad vivido, se encontraba luchando por su corta vida, con todo en su contra, aún en contra del mismo clima, tendida sobre el suelo. Su estado de inconsciencia no le permitía saber nada, y eso fue lo mejor: no saber ni sentir nada de ese dolor en todo su cuerpo. Aún recuerdo ese terrible frío que se sentía y se me remueven sentimientos por ello. Pero ahí mi niña necesitaba más de Dios y menos de mí. Y yo ahí estaba esperando. Guardé en silencio ante el Señor y esperé en Él con paciencia, porque aún y que mi hija respiraba, nada era seguro. Desconocía médicamente qué le sucedía en su cuerpo, ignoraba también cuánto tiempo lograría continuar respirando. Ya había pasado mucho tiempo, pero hasta lo vivido en ese momento ya no me preocupaba como minutos antes, porque empecé a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para encontrar el propósito de este reencuentro con Dios. Cuando vio a una madre quebrantada por la impotencia, el dolor y la desesperación al ver que la muerte pretendía llevarse lo único valioso que ha tenido en su vida. Pero saben una cosa, en este proceso Dios también encontró a su oveja perdida, a su pecadora que se arrepiente,
aquella hija que volvió a su padre para recibir la herencia que había menospreciado en su pasado. Era el día en que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estoy hablando de mí, porque ese día también fue Dios usando este momento para que yo buscara de Él. Ya en el Hospital General de Irán, Texas, se presenta ante mí una enfermera muy amable y me dice: se encuentra aquí un pastor de una iglesia cristiana, pide orar por ti, ¿te gustaría? Sin dejarla terminar, apresuradamente le digo: primero que vaya a orar por mi hija. Como respuesta y con una voz llena de dulzura me dice: no te preocupes, ya estuvo con ella y oró por ella. De ahí acepto tan grande bendición, a través de la cual en esa oración Dios me dice: te quise hacer volver a mí con cuerdas de amor y lazos de ternura. Fue esta adversidad la que te trajo de nuevo a mí. Ahora déjame mostrarte cuánto te amo. Solo ten fe, aquí estoy al lado de tu hija. E inmediatamente una prueba de fe, porque enseguida el médico me informa que trasladarían a mi hija al hospital de Odessa, Texas, debido a su estado crítico, una vez que el clima lo permitiera, ya que habían cerrado la carretera, y de salir así se expondría también la vida del personal de la ambulancia. Aún y que mi hija no tenía la más mínima posibilidad de sobrevivir ni de llegar viva al siguiente hospital. Así que llevé mi petición ante el rey, diciéndole a Dios: mis fuerzas físicas no pueden más, porque mi hija se está muriendo, y si ella muere, yo no necesito mi vida. No me permitas dudar y fortalece aún más mi espíritu. Haz que mi fe crezca y permite que mi hija sea trasladada inmediatamente. Y si lo haces, resguarda sus vidas. Cuando minutos después regresa el médico a solicitarme que firme la hoja de autorización de traslado, ya que el chofer y los paramédicos de la ambulancia, quienes también eran cristianos, porque así me lo dijeron, y también me dijeron: señora, el día de ayer obedecimos a Dios, porque fue Dios el que puso en nuestros corazones que trasladáramos a su hija. Por eso lo hicimos, porque obedecimos a Dios. Ellos me dijeron: yo no sé si usted conozca de Cristo. Y me empezaron a compartir de Cristo. Al final les dije: yo también soy cristiana. Después que me dejaron en el hospital, el clima empeoraba, pero no importaba. Yo deseaba correr el riesgo y salir hacia esa ciudad, ya que les preocupaba el estado de mi hija. Al día siguiente, muy de mañana, y estando nosotros aún en el hospital de Irán, Texas, el médico me informa: señora, no hay mejoría en la niña. Su estado es aún más crítico que ayer. Y me piden que inmediatamente la traslademos. Necesita estar al lado de su hija. Temen que en cualquier momento muera y usted necesita estar ahí. Deseaban que al menos me pudiera despedir de ella y yo estar al lado de mi hija para que ella sintiera y supiera que no la había abandonado, que cada segundo de su vida había estado en la mía y que las circunstancias nos habían separado solo un poco. Una vez en el hospital de Odessa, Texas, me dice que sienten darnos esta desagradable noticia, pero por la situación de la niña deberíamos estar preparados, que ella estaba en coma, que tenía golpes contusos en sus riñones, una lesión muy grave en su cráneo, que su cerebro estaba inflamado derivado del tiempo que dejó de recibir oxígeno y secuelas del paro respiratorio que sufrió al momento del percance, que sus pulmones se encontraban a punto de colapsar por las severas contusiones, por lo que fueron conectados a una máquina que los estaba haciendo respirar al 100%, quemaduras de tercer y cuarto grado en su espalda y caderas, causados posiblemente por el mofe del vehículo, los cuales penetraron por todo el espesor de la piel, destruyendo los tejidos sin poder regenerarse, por lo que en su momento tendrían que cubrirlas por medio de injertos de piel, que su fémur derecho, el hueso más importante de su cuerpo, estaba fracturado.
Y lo más grave aún, que su corazón tenía problemas para palpitar, por lo que le habían suministrado un medicamento para estimular y forzar su funcionamiento, el cual había sido un riesgo que tuvieron que correr, que le estaban haciendo trabajos de resucitación. Y me dice el médico, su hija es muy fuerte. Le hemos hecho 2 veces resucitación y ella ha vuelto. Así que solamente despídase de ella. Pero también, señora, y como consecuencia, las venas de su mano derecha se bloquearon y por si fuera poco, su estado de choque era tan severo que ella no era candidata a intervención quirúrgica inmediata, ya que no era palpable el pulso en sus piernas y extremidades superiores y la presión arterial no era registrable. Fue así que conocí el significado de estado de choque, refiriéndose al estado fisiológico en el que el cuerpo reacciona a la poca irrigación del oxígeno de los diferentes tejidos del cuerpo, primordialmente el cerebro, y se caracteriza por una baja irrigación sanguínea de los tejidos en todos los órganos del cuerpo. Y me dice el médico, señora, esperanza de sobrevivir, ninguna. Su diagnóstico médico era crítico. Sentí que mi corazón casi se detenía cuando minutos después me llevan a cuidados intensivos. El panorama era tan devastador. Mi niña estaba ahí en esa cama de hospital, conectada a máquinas y sensores, inconsciente, con su cuerpecito aún más inflamado y destrozado que como lo había visto la última vez. Pero venían a mi mente sus recuerdos, donde veía su carita con su sonrisa espectacular, llena de amor, de nobleza, de dulzura, cuando juntas compartíamos absolutamente todo, y esos recuerdos quebrantaron más mi corazón. E inmediatamente necesité de nuevo reconocer mi autodependencia de Dios en ese cuarto de hospital. Y ante su presencia, pidiéndole con humildad que su amor, su misericordia y su gracia obraran poderosamente en la vida de mi hija. Dios podía ver y sentir lo que yo estaba viviendo en esos momentos de tanto dolor y de tanta angustia, porque es un Dios que nos ama y por amor a nosotros es capaz de tomar nuestro lugar. Él veía y sentía lo que yo. Dios ya había tomado el lugar del padre que en ese momento mi hija no tenía. Y era el padre capaz de dar todo por la vida de mi hija, porque Dios sabía que yo era capaz de hacerlo de ser necesario. Así que en oración le dije, Señor, ve a mi hija como el padre que da su propia vida por sus hijos. Sana cada parte de su cuerpecito, para ella he vivido. Y desde que estuvo en mi vientre le he dado amor, y bajo tus alas busco su protección, tu misericordia. Tú puedes hacer, Señor, lo que yo no. Yo solamente estoy aquí diciéndote, tengo fe y mi confianza está depositada en ti. Y a mi hija, viendo su rostro con ternura, tratando de tocar su cuerpecito por donde podía, le decía con un tono suave y sutil y lleno de amor, hija, tú me has demostrado tu fortaleza, que tú tienes un corazón fuerte como una roca y tus deseos de seguir viviendo, y Dios está aquí contigo con sus ángeles a tu lado, y yo los puedo ahí ver detrás de ti cuidándote. Dile con fe que nos permita estar juntas, porque sin ti mi vida es nada. Dile que me dé la oportunidad de disfrutar cada minuto de mi existencia junto a ti, hablándole día y noche, incansablemente, para recordarle cada etapa de su vida y de la mía a su lado, del futuro que nos esperaría como siempre juntas e inseparables, diciéndole lo hermoso que es, llenando de besos su rostro frío e inflamado, disimulándolo en mi abrazo.
hablar el dolor tan grande que mi corazón y mi espíritu estaban recibiendo, porque ni siquiera podía entrelazar sus deditos con mi mano por lo inflamado que estaba, ya con una tez casi negra y áspera que se podía sentir que en esa manita ya no había vida. Pero yo no dejaba de darle mensaje de amor. Yo no dejaba de transmitirle mi calor corporal en esa manita, esperanzada que su sangre fluyera, porque la vida de la carne está en la sangre. Cantándole al oído su melodía favorita, que cada que entraba cualquiera de las dos a casa, la que llegaba la entonaba, después nos abrazábamos y nos decíamos cuánto nos amábamos. Y nos dábamos besitos hasta que la primera se cansaba y le recordaba esa costumbre entre ambas, llenando de besos ese cuerpo desfigurado. Y para reconfortar nuestro espíritu y nuestras almas, jamás dejé de entonar el canto que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Repitiéndolo tan constantemente sin cansarme, que una enfermera tiernamente me dice: señora, no deje de hablarle a la niña. Aunque esté inconsciente, ella la escucha. Ella necesita saber que usted está ahí. Le agradecí aún y que médicamente yo ignoraba si eso era posible por mi amor de madre, porque eso me hacía saber que indudablemente mi hija me escuchaba, pero no me podía olvidar de la realidad. Más estudios médicos, tomografías computarizadas que revelaron que mi hija sufría de lesión traumática de cerebro, depresión del miocardio debido a la contusión cardíaca. Sus pulmones y su estómago estaban llenos de un fluido que los médicos no pudieron identificar, porque ellos me decían: señora, no conocemos ese fluido. Sus riñones ya no funcionaban aún y que le pusieron sonda, ya no tenía fluidos, no respondía a los estímulos dolorosos, sus pupilas seguían sin reaccionar a la luz, los sonidos del intestino estaban inactivos e inestabilidad en el ritmo circulatorio de la sangre, y eso ponía en riesgo la vida de mi hija, porque sus órganos no podían tolerar la falta de suministro de sangre oxigenada por más de 5 minutos, sin que sus células comenzaran a degradarse, y al paso del tiempo podría morir. Y si mi niña vivía, la ausencia prolongada de perfusión tisular en su cerebro provocaría que sus células murieran y no tuviera la capacidad para que sus neuronas se regeneraran, y el daño podría ser irreversible. Era tan sencillo entender que mi hija no tenía la más mínima posibilidad de vida. El simple hecho de saber que sus pupilas no reaccionaban a la luz reflejaban que algo no funcionaba en su sistema nervioso, y nada bueno se esperaba sabiendo que su sistema perdía el control de las reflejar la posibilidad de un grave daño cerebral, porque esto significaba que su cerebro no estaba recibiendo suficiente sangre ni oxígeno, por lo que médicamente hablando era un signo de muerte cerebral. Y lo correcto era ser transferida a otro hospital con un más alto nivel de cuidado, ubicado en la ciudad de Lubbock, Texas. Pero a este punto, y ante la miriasis fija y sin respuesta del corazón, ella era inestable para el traslado. Así me lo habían informado los médicos. Después nos dan otra noticia tan desgarradora como las anteriores. Nos informan que derivado a las lesiones masivas e irreparables, amputarían su piernita derecha, ya que el diagnóstico médico indicaba que sus arterias se encontraban rotas. Y respecto de su manita derecha, las arterias estaban bloqueadas, y ello provocaría que mi hija muriera por esa causa si no se hacían las amputaciones, ya que las arterias rotas y bloqueadas causaron la pérdida total del flujo sanguíneo en esas extremidades. Por ello es que la vida de mi hija estaba en su sangre. ¿Y quién sino tú, mi Dios, que eres capaz de hacer brotar agua de la roca, hacer recios vientos convirtiendo el mar en tierra seca para batir caminos donde no lo hay? Solo tú envías a tus ángeles para cubrir a tus hijos del horno de fuego sin que sufra daño alguno. Solo tú puedes detener desbordamientos de ríos y detener el mar para cruzar
posar en terreno seco. Eres el que formó las montañas y creas los vientos. Y si tú hiciste todo eso en aquel tiempo, existe la plena certeza en mi corazón de que puedes también hacer fluir la sangre en el cuerpo de mi hija. Y no solo eso, puedes hacer aún más, porque es más simple de lo que ya has hecho. Ahí está en la Biblia, y tú eres el mismo de ayer. Así que aferrarme a sus promesas era mi mejor decisión. Pero ¿cómo solucionaría Dios esta situación tan grave que luce imposible porque el médico ya ha tomado la decisión sobre la amputación? Indudablemente yo necesitaba ayuda espiritual. Consciente de que podía morir en ese quirófano, era el momento de avisar a mi familia, así que llamé a casa y le dije: mami, ¿puedes localizar a mis tías y decirles que se reúnan en casa con todos ustedes para pedir a Dios por la vida de mi hija? Tuvimos un accidente y se nos está muriendo y no hay esperanza alguna. Un silencio total de mi mami. Yo podía advertir lo que sintió con esa tan fatal y terrible noticia. Y en ese mismo instante mi abuelita, aún ignorando esta situación, con lágrimas en los ojos y viendo una fotografía que mi hija le había regalado y que ella traía en su Biblia, le dice a mi tía Eva que siente un dolor muy profundo en su corazón, como si algo le sucediera a la niña. Y efectivamente Dios le había hecho sentir que mi hija estaba a punto de perder la vida. A lo que mi tía le contesta: oremos por ese espíritu de muerte y de enfermedad. Y estando aún en la iglesia, ellos así lo hacen. Y Dios, en este plan perfecto, también me enseñó que es el único que cruza fronteras. Cuando mi primo Ezequiel Peña se encontraba en la iglesia Centro de Amistad de la ciudad de Monterrey, cuando a mitad de la predicación salió unos minutos para contestar en su celular la llamada de mi papá, quien, llorando de manera tal que estremeció todo su ser y su cuerpo, se sacudió cuando mi papi le dice: mi nieta tiene muy pocas posibilidades de vida y no puedo hacer nada, no puedo estar con ellas, así que lo único que puedo hacer es pedirle por su vida. Mi primo estaba en shock al oír eso de mi padre e inmediatamente se lo hace saber a la familia que ahí se congregaban en ese momento. Ezequiel, afligido, sin dar cabida a esta triste noticia, aún en el templo empieza a interceder en oración por mi hija. Mi necesidad la toma como la de él y se pierde en el tiempo al desconectarse en esos momentos del servicio religioso, cuando mi primo ve manifestado el poder que Dios tiene en todas las cosas, en todo el tiempo y en todo el espacio y en todas las necesidades, que cuando volvió a la realidad, quien ministraba como invitado en esa ocasión hace un llamado al altar para orar por las necesidades, cuando mi primo aún ignoraba que Dios también trataría con él, porque personalmente sabría sobre la omnisciencia de Dios, que está ahí y lo va a usar para que una congregación ore por alguien que lo necesita. Cuando él escucha decir: ahora aquí hay alguien con un gran pesar, alguien está pasando por un accidente, un ser querido. En un principio no entendió que se trataba de él, porque tal vez se refería a alguien más que tuviera una necesidad similar. Pero cuál fue su gran admiración al conocer también la omnipresencia de Dios, al escuchar quien ministraba agregar: el accidente está fuera de nuestras fronteras. Que mi primo, al reaccionar y recordar que dicho accidente había sido fuera de México, precisamente en Estados Unidos, supo que se trataba de él. Fue entonces que se levantó de donde estaba y fue directo al altar, y fue así que pusieron a mi hija en oración. Todos los ahí reunidos estaban orando en ese momento por mi hija. Mi primo no salía del asombro ante lo que había visto, cuando ya todos los ahí presentes también clamaban a Dios por la vida de mi hija. Más aún cuando ese domingo no tenía planeado asistir a la iglesia, ya que le correspondía estar en la misión familiar. Sin embargo, y toda vez que quien llevaría la palabra de Dios a la misión no podía asistir, decidieron irse al Centro de Amistad, por lo que Ezequiel y quienes se percataron de lo sucedido se dieron cuenta de que Dios tiene bajo control todas las cosas.
Para entonces mi familia y cada una de las personas que ya sabían lo sucedido oraban a Dios por mi hija, sabiendo que la oración de fe salva al enfermo y el Señor la levanta. E hicieron que Dios inclinara sus oídos y una vez más dirigiera su mirada a ella, porque mientras todos requeríamos de su intervención, mi primo Eleazar García predicaba en casa sobre el capítulo 37 del libro de Ezequiel, el cual dice: profetiza sobre estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchad la palabra de Jesús. He aquí que yo voy a hacer entrar espíritu en vosotros y viviréis. Los cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne. Los cubriré de piel, infundiré espíritu y viviréis. Profetizó sobre ellos, se produjo un ruido, hubo estremecimiento y los huesos se juntaron unos a otros. Y estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima. Y di al espíritu: ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y el espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Y en base a esta revelación, mi primo Eleazar profetizaba vida para mi hija, así como se le ordenó a Ezequías. Así lo hacía, ordenaba a su cuerpo sanidad, ordenaba a cada arteria, a cada hueso, a cada tendón y a cada nervio sanidad. Y declaraba con sus labios que mi hija entraría por la puerta de casa caminando en completa salud, tal y cual salió la última vez de ahí. Y mi papá con sus oraciones tratando de desgarrar el cielo, rompiendo su corazón a pedazos, quebrantado a más no poder para que Dios viniera ante él, postrado de rodillas. Mi padre clamaba al Señor y sumergido en una súplica, y ante la impotencia de poder estar a nuestro lado le decía, su fe puesta muy en alto y con esa autoridad espiritual que mi padre siempre ha tenido, le decía al Señor: yo creo que así como levantaste a Lázaro, así también lo harás con mi nieta. Y mi padre, si no era suficiente su fe, ofrecía su vida a cambio de la de mi hija, deseando estar frente a los ojos de Dios con su vida en sus manos para entregarla en esos momentos. Pero esto último no era necesario, porque su fe estaba demostrada ante la presencia de Dios. Esa fe que mi mamá también compartió. Ambos estaban en el mismo sentir, porque para ella mi hija era más que su nieta. Era esa bebita que vio crecer desde su primer día. Era su pequeñita que pasaba todo el tiempo junto a ella. Mi mamá y mi hija eran como una sola. A la vez mi abuelita, con su ferviente fidelidad a Dios, le suplicaba uniendo sus manos, moldeando sus movimientos como si se tratara del corazón de mi hija, con una oración conmovedora en la que fácilmente sobresalía que estaba sostenida en la fe que siempre la caracterizó, suplicándole a Dios que restaurara el corazón de mi hija, cada arteria, que cada parte volviera a la vida y fueran fortalecidos, que creía en su amor y misericordia. Los ahí presentes, vecinos, amigos y familia, vieron la manera de clamar a Dios, la mayoría conociendo por primera vez cómo se debe obtener la victoria, levantándose en fe a lo que Dios dijo que nos daría, porque existe un Dios único, supremo y todopoderoso, que celosamente guardaba la vida de mi hija, y al cual todos clamábamos con fe y esperábamos en Jehová, porque Él es poderoso en batalla. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Él es el alfa y omega, es el principio, Él es el fin. Mi Señor es la rosa de Sarón. Él es el lirio de los valles, el autor y consumador de la fe, el sol de toda justicia. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, mi Dios fuerte y valiente. Él es el gran yo soy, el único que podía cambiar nuestra historia. Así que noche a noche
veíamos el poder de Dios, ese poder supremo, pero no solo ahí fluía la fe. Mi prima Cecilia Peña Alemán, prima de mi papá y pastora de la Iglesia Cristiana Catedral de la Fe en San Antonio, Texas, en esos días se encontraba en una reunión en la que se habían congregado más de 800 mujeres cristianas evangélicas. Y conociendo las condiciones en que mi hija se encontraba, constantemente se comunicaba conmigo para conocer la situación médica, cuando en pleno evento quien ministraba la palabra de Dios menciona que ahí se encuentra una persona que tiene un familiar a punto de perder la vida en un hospital. Y pide que pase al altar porque se va a interceder en ese momento. Al sentirse así que Dios hablaba a ella a través de quien ministraba, inmediatamente baja de la plataforma en la que ella se encontraba, dirigiéndose hacia el lugar de oración. Y al terminar la intercesión, al ver hacia atrás, se da cuenta que ella era la única persona que tenía un familiar a punto de perder la vida en un hospital, y que más de 800 mujeres se encontraban detrás de ella intercediendo por mi hija. A este momento, en la difícil situación médica en que mi hija se encontraba, ya se había logrado unir todos los puntos de la tierra con oraciones de intercesión, porque un sinfín de personas se unían en nuestra necesidad y mi hija se encontraba en medio de todos ellos. Acudimos a esas iglesias, a esas personas para pedirle a Dios que hiciera la obra, tomando el escudo de la fe con el cual podemos apagar todas las flechas encendidas. Y quienes lo creíamos hecho, lo creíamos que así lo veríamos, porque la fe que había estado alguna vez muerta renació. Clamábamos, nos humillábamos, orábamos, intercedíamos, y fue así como Dios descendió como el Rey que es, para que en ese nudo en nuestras gargantas se convirtiera en la voz que declaraba la certeza de lo que esperábamos, la firme convicción de que veríamos todo lo contrario a lo que los médicos decían. La intercesión fue iniciar una cadena de oración de 3 dobleces para que nadie ni nada la rompiera. Se buscaba a esas personas y se logró el propósito, porque en la Biblia dice que más valen 2 que 1, porque obtienen más de su esfuerzo. Si caen el uno, levanta al otro, y pueden ser vencidos y resistir. ¿Y cómo no se iba a lograr? Así mi pequeña hermanita Alicia elaboró un volante pidiendo a quienes lo recibieran se unieran a nuestra oración, y mi familia anduvo de casa en casa, de persona en persona. Mi mami anduvo incansablemente repartiendo sus volantes en la calle, que si la veían llorar en el centro de la ciudad, en las colonias, que si la veían abatida por el dolor tan fuerte que sentía, no le preocupó qué pensaría esa gente que cuestionaba su acción. Tal vez hubo algunas que entendían sus razones, pero para mi mamá esos comentarios eran terrenales. Ella buscaba lo espiritual. En ese ayer mi mamá no sabía lo que su acción lograría. Primero lo tuvo que vivir, pero nuestro hoy sabe perfectamente lo que se logró y todo lo que se movió al elevar a Dios una oración por mi hija. Y sabes una cosa, era inminente amputar la pierna, era inminente, y así nos lo dijo el médico. Estando yo acompañada de ti, me dijo, hermosa hija de Dios, que aún y que ella tenía problemas de salud en su columna, nunca se apartó de nuestro lado. Ella estuvo ahí con nosotros, su familia, su esposo Javier, sus hijos, orando. Y el día que iba mi hija a entrar a quirófano para amputarle su pierna, el médico nos dice, es inminente el amputar su pierna a la niña, ya la llevaremos a quirófano. Como médico, mi prioridad es salvarle la vida, aún y a costa de cualquier extremidad. Y en esta situación no existe otra alternativa. Se le han hecho los estudios necesarios y no hay otra opción.
Mientras el médico, utilizando el método Doppler, recorría la pierna derecha de mi hija desde la planta de su pie hasta su brazo para confirmarnos que no había circulación sanguínea de las principales arterias y venas, a fin de que yo pudiera tener la certeza de que su diagnóstico médico era inevitable. Aparato que debería de emitir un sonido si detectaba pulso en ellas. Sin embargo, en el caso de mi hija no había señal alguna que diera la más mínima posibilidad de evitar esta intervención quirúrgica. Una última vez el médico realizó la valoración de las lesiones arteriales, pero no emitía nada, ni el más imperceptible sonido, lo que se traducía a que sus arterias no funcionaban. La decisión sobre la amputación ya estaba decidida por el cirujano y confirmado ante mí, porque era urgente e inminente la amputación de esas extremidades. Ya nada indicaba lo contrario. ¡Qué difícil lo que vivo, Señor! En ese momento, ¿qué hago? Mi falta de sabiduría no me está ayudando y no puedo discernir por qué camino me quieres llevar, porque solo hay dos opciones. Nos concedes el milagro que te estamos pidiendo, porque lucha estamos intercediendo ante ti por su vida, o te entrego en este instante lo que es tuyo, sabiendo que solo me permitiste 12 años de su vida para amarla, de que sea lo correcto, porque también estaría entonces renunciando a la vida de mi hija para que la lleves a tu lado y no sufra más. Pero Señor, estoy confundida, porque si lo hago, estoy retirando de tu presencia todo lo que hasta aquí hemos hecho, y entonces nada habría valido ya la pena. Pero sí lo hago, si deposito en tus manos la vida de mi hija, igual puedes gloriosamente manifestarte en ella. Eso no me lo enseñaron, nadie me dijo qué es lo que tú deseas ver en estas situaciones de la vida. Pero tampoco me quiero aferrar a mi hija y al final terminar perdiéndola, y de la manera no correcta ante tus ojos, porque yo no soy la que tiene el poder de darle a mi hija vida, ni tampoco determino si muere o no, porque ese poder lo tienes tú. Y sí, mi Señor, yo la deseo viva a mi lado. Pero si esa no es tu voluntad, porque tú conoces lo que yo no, solo necesito decirte antes de tomar una decisión que no te olvides de mi alma. Mírala, entre en ella, está destrozada, está batida y está desolada, que nada me consuela. Solo tú la has sostenido, pero mis fuerzas físicas ya no pueden más, no puedo pensar, nada tengo claro en este instante, se turba mi corazón, la angustia me invade, estoy a punto de flaquear. Siento que me tiro en el piso para no levantarme más, porque no hay un solo motivo ni un solo deseo que pueda sostenerme más de pie. Y la verdad, sí es difícil, muy difícil decirte, Señor: Jehová dio y Jehová quitó, sea tu nombre bendito. Pero Señor, aquí estoy y aún no estoy derrotada totalmente, y es porque cosas maravillosas están por venir. Solo no te olvides que daría todo, hasta mi propia vida, para que sea mi hija quien viva. Pero no tengo ni eso para ofrecerte, porque mi vida también es tuya y no existe un manual para cómo actuar ante la adversidad, pero sí existe tu palabra, y yo me respaldo en el acto de fidelidad que hizo Abraham. Él te mostró cuando le pediste que entregara a su único hijo Isaac, y él, creyendo en tu provisión, fue fiel a ti y lo ató, tomó leña y lo ofreció como holocausto. Por eso, Señor, desde el cielo tu ángel le gritó: Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darle a tu único hijo. Entonces, Señor, aquí estoy ante ti, haciéndote recordar esa promesa que cumpliste a Abraham, porque confío en ti. Mi hija no me necesita, solo necesita de ti. Así que sí, Señor, si en cuestión de decisiones
renuncio por todo el amor que siento por ella y no la abandono porque sé perfecto en las manos a quien se las estoy entregando, reconociendo que eres el dador de la vida y que tu primogénito hijo nos dejó una promesa cuando dijo: no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y el Dios al cual amo no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y lo hace, Él promete y lo cumple, esperando en fe y no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que se arrastra por el viento y es echado de una parte a otra. Así que no estoy dejando ir a mi niña, Señor, la estoy depositando en tus manos, porque nadie más conoce qué hay más allá de su hoy, solo tú. Solo hoy puedo seguir luchando mientras tenga aliento de vida, porque sé que Dios actuará conforme a su misericordia y su voluntad. Esos momentos en que no sabes qué pedir ante tal noticia, sufrir ella o sufrir yo, pero déjame decirte que vivas lo que vivas, la mejor oración, la perfecta oración es dejar a Dios ser Dios, es dejarlo a que haga su voluntad, porque Él en su sabiduría sabe bien lo que es mejor para nuestras vidas. Fue por ello que le permití a Dios que Él decidiera y tomara el cuerpo de mi hija, su alma y su espíritu, porque Él dice que si pongo su vida en sus manos, debo confiar en Él y Él vendrá en nuestra ayuda. Así que decidí dejar esa decisión en las manos de Dios, porque yo no me quería equivocar, no podía equivocarme, porque cualquiera que fuera la decisión que tomara Dios, Él se encargaría de lo demás. Si era morir, me daría la fortaleza necesaria para seguir adelante. Quisiera amputar sus extremidades para que mi hija pudiera vivir. Daría a mi hija una fuerza sobrenatural, un amor incalculable y una pasión por la vida nunca antes imaginable. Pero si yo le permití a Dios que su respuesta fuera la que mi padre le pedía en aquella oración, que levantara a mi hija como lo hizo con Lázaro. Si mi Dios decidía, así como lo pidió mi primo Eleazar, que mi hija volviera a casa como salió la última vez, sería la manifestación más sobrenatural del poder de Dios manifestado en la vida de mi hija. Que fue por ello que en ese instante en que dejé todo en las manos de Dios, en ese tiempo de aflicción, del tiempo presente, porque yo sabía que no era comparable con la gloria venidera que había de manifestarse. Entonces oré y le dije: Dios, aquí se hace tu voluntad en la vida de mi hija, no la mía, no la de los médicos. Se hace conforme a tu corazón y tu misericordia. Así de sencilla fue esa oración. Cuando inmediatamente yo empecé a entender cómo Dios usa el sufrimiento para corregirme, cómo Dios estaba actuando en este proceso para rescatarme, y Él tenía piedad conforme a sus misericordias, porque Él dice que bienaventurado es aquel que ha puesto su esperanza en Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque Jehová libra al cautivo, abre los ojos de los ciegos y levanta al caído, y es el Dios vivo que cumple todo cuanto ha prometido y nos ha dejado para reclamarla. Y en ese momento, cuando estaba en ese momento, escucho a Leti decir: oh Señor Jesús. Y me dice: Rosario, ¿escuchaste? Mi respuesta era no, porque yo estaba hablando con Dios en lo que el médico seguía hablando de la salud de mi hija y de esa cirugía. Cuando una vez más Leti me dice: escucha, Rosario. Y se escuchaba un sonido de ese aparato Doppler, en donde las arterias de mi hija, de su pierna, estaban funcionando, por lo que se canceló esa cirugía de su pierna. Cuando Leti sale afuera a darle la noticia a Martín y a su esposo Javier, ella les dice: estaba orando cuando con la máquina que le estaban buscando las arterias, de repente, como un milagro, empezó a emitir un sonido que indicaba que sus arterias estaban bien. Y ahí entendí que ambas estábamos en un solo sentir en ese instante, porque ella también estaba ahí. Y mis hermanos, este solamente es el principio de la historia.
Esto es nada comparable a lo que se vivió hace 13 años. Y todavía lloro de agradecimiento. Y todavía me siento agradecida con tantas iglesias que se unieron. Este es el volante que mi hermana Alicia elaboró. Y a esto le agregó esta redacción. Y se los quiero leer. Dice: Saltillo, Coahuila, a 9 de abril del 2007. Ayúdenos, por favor. Tantas cosas que pasan. Uno piensa que nunca te pueden pasar, que todo está muy bien. Y nunca estamos ni estaremos preparados para la tragedia más grande de nuestras vidas. Todo parecía normal. Todo lucía perfecto. Semana Santa, vacaciones. ¿Quién iba a pensar en el sufrimiento tan grande que nos esperaba? Como a las 10 de la mañana de ayer recibimos una noticia realmente terrible. Mi sobrinita, de tan solo 13 años de edad cumplidos, con una alegría incomparable y llena de vida, todo para ser feliz, con ganas de comerse al mundo, de conocer la vida, de realizar sus 15 años, le pasa esto. En una cama de hospital, luchando por su corta vida, con el corazón destruido, con sus pulmones perforados, con su piernita rota y una a punto de amputársela. Dios mío, ayúdanos. Los médicos no daban ninguna esperanza el domingo 7 de abril, pero con toda la fe del mundo, familiares, amigos, iglesias, pedimos por la recuperación de esta niña tan hermosa y maravillosa. Y a ti, a todas las personas que lean esto, solo les pido, les suplico que oremos por Karen Stephanie Olivares Ramírez, para que Dios nos conceda el milagro de tenerla otra vez con nosotros y que Dios restaure su cuerpecito como lo tenía. Si nos unimos en oración y le pedimos a Dios, Él nos concederá el milagro de que permanezca viva. Él, con su grandísimo amor, nos las mandará sanita. Tú sabes, chiquita, que te amamos y te queremos muchísimo. Toda tu familia está pidiéndole a Dios por ti. Aférrate a esta vida. Aquí te muestro una foto de nuestra pequeña con tantas ganas de vivir. Tu tía Alicia te ama. Y este volante recorrió casas, recorrió hogares, recorrió iglesias, fue puesto en manos de muchas personas. Y mi agradecimiento a la iglesia Cielos Abiertos, porque ahí también oraron por mi hija sin conocernos, porque no nos conocíamos. Solamente Dios usó la vida de Faustino Duarte, hermano precisamente de nuestro hermano en Cristo de Generación de Adoradores, Edgar Duarte. Ni siquiera yo sabía que eran hermanos, pero mi vecina pone en las manos de Faustino este volante y mi vecina le dice a Faustino: Faustino, yo sé que tú eres cristiano, mi vecina también lo es, y están pidiendo oración. Y Faustino se lo presenta al pastor Román y a Brisa, y empiezan a orar en la iglesia Cielos Abiertos por ella. Empiezan a orar mi prima también, Chuya, te amo, porque ella también fue portadora de este volante. Y llega con el pastor Alfredito, que ya está en la presencia del Señor, y le dice: pastor, ¿pueden orar por mi hija? En la iglesia también oraron por ella. Gracias también. Para mí siguen siendo pastores el pastor Roberto y Saraí Sabas. Ceci habló, mi prima Ceci habló pidiendo que si algunos pastores podían ir a orar por mi hija. Y ellos llegaron y yo todavía conservo su tarjetita de presentación. Y ellos en ese tiempo fueron pastores de la iglesia Betania de Asambleas de Dios. Y ellos estuvieron ahí conmigo también orando. A Leti, sabes que te amo. Sabes que estoy muy agradecida contigo, con Javier, con tus hijos, por todo el apoyo que nos dieron, por tu amor. Sigue siendo instrumento de Dios, porque mujeres como tú, porque siervas como tú, necesita el reino de los cielos en esta tierra. Si tú no hubieras estado ahí a mi lado todo este tiempo,
aún con tus dolores de columna, aún que después te ibas a someter a una cirugía. ¿Cómo te lo agradezco, Leti? Solamente diciéndote gracias. Y que Dios te bendiga en gran manera y sobreabundante manera a cada una de las personas. A mi familia, a todos mis primos, a todos mis tíos. Todos nos unimos en un solo sentido. Y mi madre, gracias, mami. Gracias. Porque recorrías las calles y el centro con este volante y lo reparabas. Gracias, mami, te amo. Gracias, papi. Gracias a Dios por su... Porque sabe una cosa, por lo que se oró, dice la palabra de Dios, y Ana oraba por ese niño. Y así yo oraba por esta niña, así que le voy a pedir a Karen que pase. Pásale, hija. Por esta niña yo oraba. La historia está muy larga, de hecho escribí un libro. Para la gloria y la honra de Dios, no le amputaron su pierna, no le amputaron su brazo. Aún recuerdo, sus marcas eran aquí, hijita. Te marcaron con negro aquí. Ahí, desde ahí le iban a amputar su brazo. Y fue un proceso muy difícil. Fue un proceso muy desgarrador. Pero como lo leímos en la palabra de Dios, Dios ya lo tenía todo preparado. Dios cada detalle, hasta ese árbol lo tenía preparado. Cada persona que se una a nuestra necesidad lo tenía preparado. Y sabe qué hacía esta niña que no conocía de Cristo, porque ese fue mi gran pecado, mi gran error. Yo estaba enojada con Dios, así que yo no quería que ella conociera al Dios de mis padres, al Dios de mis abuelitos, al Dios de mis generaciones. Pero ya un día, cuando al fin de ahí, ese día de la cirugía, no le amputaron la pierna, le hacen una cirugía que es en esta manita, no sé si se logra ver sus manitas, pero aquí le hizo una cirugía fascionomía, esta era la mano que tenía así grande. Y Leti también estaba ahí conmigo, gracias Leti. Porque cuando mi hija sale de esta cirugía, sale el médico y el médico dice: señora, tuvimos que trasladar a su hija al siguiente hospital en helicóptero. Usted no puede ir porque el helicóptero va con todo el personal que su hija necesita médico. Y ahí pasó algo maravilloso, ¿saben? Leti me decía: oye, Chayito, cuando nosotros estábamos esperando la cirugía, me dice: ¿quiénes serán todas esas personas que están? Mira. Y le decía a Leti: no sé, Leti, ¿habrá otra persona más hospitalizada aquí? Y dice Leti: deja, voy y pregunto. Y viene Leti y me dice: Chayito, ¿sabes por quién están orando todas esas personas que vinieron aquí? Le digo: ¿por qué, Leti? Dice: por Karen. Alguien anunció en el radio. Alguien pidió oración por ella y dijo de esta cirugía, y a los que ven, mira, él que está vestido así, el que está, son pastores de esta iglesia y él es pastor de esta iglesia y todos los demás son hermanos de la iglesia. Y yo le dije: Leti, ven y diles a ellos que gracias por estar aquí orando por mi hija. En la misericordia de Dios, aquí está niña por la que orábamos. Así que cualquiera que sea tu situación, ten fe y confianza. Que aún esta niña que no conocía la palabra de Dios, cuando ya estaba en el tercer hospital, al fin despierta del coma. Y el día que despierta, los médicos me dan otra terrible noticia: le dio una embolia que le paralizó todo su lado izquierdo. Y su lado derecho lo movía incontrolablemente. Porque me decían los médicos que no estaba conectado su habla con sus movimientos y su cerebro, que por eso no podía controlar y por eso no podía hablar. Y mi hermana, nosotros le decimos de cariño Vivi, Silvia habló y luego ya ella vuelve, le induce en el coma ahora médico y me dice: Vivi, Chay, ¿escuchaste que ella nos decía? Lo poco que se le entendía, ella decía que estaba bien, porque a mi hija le preguntaban en casa: ¿cómo estás? Y ella decía: bien. Y saben una cosa,
Mi hermana creía que estaba bien, pero realmente no lo estaba. Pero ella hacía lo que Segunda de Reyes 4:26 dice la palabra de Dios, que la mujer sunamita, Giezi, llegó a su encuentro por instrucciones del profeta y le dice: mujer, ¿y tu marido cómo está? Mujer, ¿tú cómo estás? Y ella decía: bien. ¿Y tu hijo, mujer? Y la mujer sunamita dice: bien. Y sabe una cosa, no era cierto. El hijo de la mujer sunamita había muerto. Así estaba mi hija. A ella le preguntaban: ¿cómo estás, Karen? Y decía: bien. Pero no era cierto, aún su diagnóstico seguía siendo de muerte. Pero ella actuó como la mujer sunamita. Ella decía: bien. Así que cualquiera que sea tu circunstancia, siempre hay un propósito detrás de lo que tú no entiendes. Solamente es cuestión de que dependas totalmente de Dios. Y le dejo el lugar a mi hija si quiere compartir algo, porque ya nos vamos a despedir, porque el tiempo de la iglesia hay que respetarlo, aunque ya me pasé mucho tiempo. Que Dios les bendiga a todas. Después de todo lo que se vivió, de todo lo que se lloró, se clamó a Dios, Dios en su misericordia, en su voluntad, me dejó aquí. Y sabe, en estos días, pues yo molestaba a mis pastores con unas preguntas y a otras personas. Y Dios me decía: a veces volver a casa es muy difícil. Y tú volviste. Y sabe que yo volví, y como lo dijo mi mamá, yo no conocía de Dios hasta que pasa el accidente, conozco de Dios. Y Dios me enamora y me envuelve en esos lazos de amor. Y solo una vez, yo creo que te pregunté que por qué a mí. Y de ahí en más ya no lo volví a preguntar. Después, mucho después, Dios me dijo, me contestó lo que yo un día le pregunté a mi mamá, que por qué yo. Porque a Dios le interesaba rescatar mi vida, rescatar la de mi mamá, rescatar la de mi familia, que mi familia volviera y recordar esa senda antigua de la que yo no sabía. Y después Dios me pone en mi vida a la persona que ahora es mi esposo. Y en realidad uno hay que agradecer a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Aún yo recuerdo que cuando yo estaba en las terapias, porque eran muy dolorosas, porque era como mover como mover algo que es muy rígido, que se batalla. Yo así batallaba para mover mis extremidades, y a veces duele. Y Dios me decía, pero todo está bien. Y las enfermeras me decían, ¿estás bien? ¿Te duele? Y yo por dentro, yo sabiendo que era un dolor muy fuerte. Y yo, no, estoy bien. Estoy bien. Y Dios me dejó conocer esa fortaleza que yo tengo dentro, pero no porque yo la tenga, sino porque Dios la ha puesto ahí. Dios me ha enseñado a caminar por una senda donde a lo mejor pasas pruebas, luchas, el mundo ahorita como está, pero Dios nos dice, confía en mí. Pasan cosas, ves lo malo, ves que pasas esta prueba y vuelves a pasarla, pero Dios está ahí siempre con nosotros. Hay un salmo, que es el Salmo 130, nada más voy a leer el 5 y el 6. El salmo se llama Confianza en el Señor. Son 7 versículos y la parte que a mí me enamora es el versículo 5 y 6. Con toda mi alma esperé al Señor y confié en su palabra. Esperé en el Señor más que los centinelas en la mañana. Así como los centinelas esperan en la mañana, espera tú, Israel, al Señor, pues en Él hay amor y completa libertad. Y Dios me decía, en estos tiempos
Tú así tienes que estar, esperando en mí y buscando en su palabra. Tal vez la humanidad no somos perfectas, pero Dios en su camino nos perfecciona. Y si Dios nos dice en su palabra que tenemos que estar alerta o vigilantes, es porque en cada palabra uno descubre cosas nuevas y su amor te envuelve cada vez que lees un versículo y te enamora y te atrapa. Yo estoy muy agradecida con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha dejado vivir, con lo que Dios me ha permitido llorar, reír y sufrir, porque la vida no es fácil, pero teniendo a Dios la vida es un cuento donde al final tú lo disfrutas y vuelves a ver tu vida y dices, gracias Dios porque me has sacado de ahí. Yo solo bendiciones a toda la familia, toda la iglesia de Cristo, todo el pueblo de Dios. Y pues no. Amén, amén, gloria a Dios. Y te queremos hacer una invitación en esta tarde para ya despedirnos. Si tú no has conocido aún al Cristo que hoy te hemos dado testimonio, si no has conocido al Dios poderoso que hoy te he compartido este testimonio, en donde toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Si tú todavía no lo has recibido en tu corazón, este es el momento, este es el tiempo, este es tu tiempo en el que tú aceptes al Señor Jesús en tu corazón. Si tú quieres tener ese encuentro con el Señor, en el que cada situación que tú vivas en la vida, lo vivas siempre con la esperanza de que el Señor está ahí, siempre con la esperanza de que Dios tiene ya todo lo previsto, como dice Amós 4:12. Hoy te queremos hacer una invitación para que aceptes al Señor Jesús en tu corazón, con una oración muy sencilla, con un corazón dispuesto, en el que tú le digas solamente, Señor, hoy te he conocido, hoy sé que moriste en la cruz por mis pecados, y hoy te pido perdón por cada uno de ellos, por mis iniquidades, aún por los pecados ocultos, Señor, aún por lo que no recuerdo, Señor, yo te pido perdón. Habita en mi corazón, habita en mi vida, sé mi Señor, sé mi Dios, sé mi Rey, sé mi Padre eterno. Ámame, como la hermana Chayito y Karen han dicho que tú amas. Sé conmigo como lo has sido con ellas. Escribe mi nombre en tu libro, en el libro de la vida, para que llegado el día en que este cuento tenga su final y estemos en la presencia de Dios, tú nos puedes recibir con los brazos abiertos. Así que yo te acepto en mi corazón, en mi vida. Toma el control. En el nombre de Jesús. Amén. Si esa oración tú la hiciste con todo tu corazón, ten la plena certeza de que ya eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Así que al recordar hoy exactamente son 13 años en que yo empecé a vivir todo este proceso, esta historia del poder de Dios. Bendito el desierto en el que Dios me llevó, bendito el día que me sentí en el horno de fuego, bendito el día que me sentí en la fosa de los leones, donde veía a mi alrededor y no sabía ni qué hacer ni qué decidir. Bendito ese tiempo. Voy a empezar a compartir cada capítulo del libro que escribí. Hoy me lo encontré en mi computadora, así que en mi Facebook voy a empezar a compartir cada capítulo para que conozcan más al Dios de mi salvación, para que conozcas a mi Dios, el único que intercede por nosotros en esta tierra a través de su Hijo Jesús. Es el único mediador entre nosotros y Dios. Así que les amamos, nos despedimos y me despido nuevamente con esta cita tan maravillosa que yo me enamoré. Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque ya todo lo ha previsto para que suceda. Así que prepárate, porque ya Dios lo ha previsto todo. No tengas temor. Dios tiene el control de todas las cosas. Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.